Hoy vamos a meternos de lleno en un tema importante, el trastorno límite de la personalidad, o TLP. Pero ojo, no lo vamos a hacer desde un lugar frío, clínico, para nada. Nos vamos a centrar en las estrategias que sí funcionan, en la esperanza que es real y en ese camino que lleva a la recuperación. Así que, empecemos. Y miren, quiero que empecemos justo aquí, con esta frase. Es que es clave de verdad. Marca el tono de toda nuestra conversación. Porque el TLP es algo que una persona tiene, no algo que es. Es una condición, sí, un montón de dificultades, pero jamás define quién es alguien en su totalidad. Poder hacer esa separación, ese es el primer paso, el más grande, para empezar a tumbar el estigma y abrir la puerta a la compasión, que es lo que al final permite el cambio real. Ok, entonces vamos a ir más allá de la simple etiqueta. La idea es entender de verdad qué se siente, cómo se vive y, lo más importante, ver que hay un camino claro hacia la esperanza, porque la recuperación no es un quizá, es un resultado totalmente posible con el apoyo correcto. Bien, para que todos estemos en la misma página, pongamos las cartas sobre la mesa. La definición de manual nos dice que es un patrón de inestabilidad, ¿no? En las relaciones, en cómo uno se ve, en las emociones, todo como en una montaña rusa, y a eso se le suma una impulsividad muy marcada. Pero honestamente, esta descripción se queda corta. Para entenderlo de verdad, hay que ir mucho más profundo. Y justo para eso estamos aquí. Ahora vamos a meternos de lleno en el mundo interno, en la experiencia de vivir con TLP. Porque solo si entendemos el porqué de las cosas, podemos generar esa empatía necesaria para encontrar soluciones que de verdad sirvan. A ver, el primer concepto clave, la piedra angular de todo esto, es la desregulación emocional. Y esto no es simplemente estar de mal humor o ser muy sensible. Para nada. Hablamos de sentir las emociones a un volumen al máximo, a un nivel que es abrumador, casi insoportable, y pueden cambiar así, de un segundo a otro. Pero lo más difícil, el verdadero reto, es que una vez que esa emoción se dispara, es muy complicado volver a un estado de calma. Para que nos hagamos una idea, pensemos en esto. ¿Alguna vez se ha cometido un error gravísimo en el trabajo? De esos que hielan la sangre. Se siente ese pánico, el corazón a mil, la certeza de que todo se va a derrumbar. Bueno, ahora imaginen sentir esa misma intensidad, ese mismo pánico, no por algo tan grave, sino con regularidad, por cosas que a lo mejor para otros pasarían desapercibidas. Eso nos da una pequeña idea de la tormenta interna que se puede llegar a vivir día a día. Otro punto central es esta intolerancia a la soledad. Y de nuevo, no es solo, ¡ay, cómo extraño a esta persona! Es mucho más profundo. Es un miedo visceral, un pánico aterrador al abandono. La ausencia de alguien querido no se siente como está lejos. Se puede sentir como me abandonó por completo. Ya no existo para esa persona. Y eso, claro, desata una desesperación tremenda. Y el tercer pilar, el famoso pensamiento en blanco y negro. Esto explica muchísimo de la inestabilidad en las relaciones. Es como si las personas y las situaciones solo pudieran ser o perfectas, maravillosas, lo mejor del mundo, o todo lo contrario, lo peor, una decepción total. No hay punto medio. Un día alguien es un héroe y al día siguiente por un pequeño error se convierte en el villano. Imaginen lo difícil que es mantener relaciones estables así, sin matices, sin grises. Bueno, ya que tenemos una idea más clara de la experiencia interna, pasemos a lo que de verdad importa. ¿Qué se puede hacer? Hablemos de soluciones, porque sí las hay. Vamos a ver los tratamientos que la ciencia ha demostrado que funcionan, y esto es crucial porque cambia por completo la historia. Pasamos de un supuesto trastorno intratable a uno con un futuro lleno de esperanza. Y lo bueno, la gran noticia es que no hay un solo camino, sino varias opciones. Como se ve en la tabla, hay distintas terapias, cada una con su enfoque. La terapia dialéctico-conductual, por ejemplo, es súper práctica, enseña habilidades. Otras, como la basada en la mentalización, ayudan a entender mejor qué pasa por la mente propia y la de los demás. Lo importante es que hay todo un abanico de tratamientos probados. Hay un camino claro. Ojo con esto, que es súper importante. La psicoterapia es la base de todo. Es el tratamiento principal sin lugar a dudas. ¿Los fármacos? Claro, pueden ayudar, y mucho, a manejar algunos síntomas, como la ansiedad o los cambios de ánimo. Son un apoyo, pero no van a la raíz del problema. El cambio de fondo, el que de verdad transforma, se logra en terapia. Muy bien, entonces, ¿cómo se ve todo esto en la vida real? ¿Cómo pasamos de la teoría a la práctica? Porque de eso se trata, ¿no? De construir una caja de herramientas personal llena de estrategias para el día a día. La meta no es solo sobrevivir, es aprender a vivir plenamente.
Y una de las herramientas más potentes es esta idea del plan de prevención. Es pasar a la ofensiva, ser proactivo. En vez de esperar a que la crisis te golpee, se trata de aprender a reconocer las primeras señales de alarma, esas pequeñas banderas rojas, y ya tener a la mano una lista de cosas que sabes que te ayudan a sentirte mejor. Esto es clave porque devuelve el control, la sensación de que se puede hacer algo al respecto. La terapia dialéctico-conductual, la TDC, que mencionamos antes, es genial porque organiza todo esto en 4 grandes áreas, como si fueran materias de una escuela para la vida. Primero, conciencia plena o mindfulness para anclarse en el presente. Luego, efectividad interpersonal para que las relaciones fluyan mejor. Tercero, regulación emocional para bajarle el volumen a las emociones intensas. Y cuarto, tolerancia al malestar, que es, cómo pasar por una crisis sin hacerla más grande. Es, literalmente, aprender a usar un nuevo manual de instrucciones. Y aquí llegamos a una habilidad que es oro puro, la validación. Y atención porque esto es clave para todos, no solo para la persona con TLP, sino también para su familia y amigos. Validar no significa estar de acuerdo con una conducta, no. Significa comunicar que entiendes por qué, desde su perspectiva, con lo que estaba sintiendo en ese momento, su reacción tiene sentido. Algo como, entiendo que el dolor era tan grande que sentiste que esa era la única opción. Solo decir eso, ese reconocimiento, puede bajar la tensión y empezar a construir un puente. Y hablando de puentes, esto nos conecta directamente con el rol de la familia y los amigos. Es que son fundamentales. El entorno puede ser un trampolín o un obstáculo en la recuperación. Saber cómo apoyar de verdad puede cambiarlo todo. Miren qué claro se ve aquí el contraste. A veces, por amor, uno tiende a sobreproteger o a reaccionar de forma muy emocional. Y aunque la intención es buena, no ayuda. Lo que sí funciona es lo contrario. Ser como un termostato que ayuda a bajar la temperatura emocional. Mantener la calma, dividir las metas grandes en pasitos pequeños para que sean manejables y hablar de los problemas de frente, pero con serenidad. Se trata de crear un espacio seguro. Y aquí van otros consejos que son cruciales para los familiares. Primero, no tenerle miedo a los temas difíciles. Hay que poder hablar de las conductas autodestructivas abiertamente. Segundo, mantener siempre la línea abierta con los profesionales, no guardar secretos. Y tercero, y esto a veces es lo más difícil, permitir que la persona enfrente las consecuencias naturales de sus acciones, no rescatarlas siempre. Esto es vital para que pueda crecer, ser responsable y a la larga, independiente. Y bueno, cerramos con esta idea para pensar. Todo esto de lo que hemos hablado, la validación, el entender en vez de juzgar, el enfocarse en aprender habilidades, ¿se aplica solo al TLP? Yo creo que no. Esto nos invita a preguntarnos cómo nos relacionamos con la salud mental en general. Si la validación y la comprensión son tan poderosas aquí, ¿cómo podría cambiar nuestra perspectiva sobre el bienestar emocional de todos si las aplicáramos más seguido? Quizá ahí está la clave, empezar a construir más puentes de compasión y derribar tantos muros de estigma.